Muy buenos días, magistrados. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, profe. Bien. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver hoy qué nos trae el día, porque qué días tan horribles. Oiga, y pobre Providencia, ¿no? Está terrible. De 10 casas, 8 pues, están desbaratadas. Hoy leía en el Tiempo, por lo menos una noticia, no leí bien el artículo, que el presidente Duque en 100 días va a recuperar a Providencia. Pues Ocho casitas. ojalá que lo pueda hacer, ¿no? Porque todas las casas están destruidas. Eso no quedó títere con cabeza. De modo que pueda hacer que el presidente logre reconstruir Providencia en 100 días. Eso es una meta muy ambiciosa. ¿Me están oyendo bien o no? Sí, doctor. Perfecto, sí, señor. Profe, perfectamente. Ah, bueno, perfecto. Bien. Bien, dentro de nuestro tema de la compra-venta, ¿qué fue lo último que vimos? Cuéntenme. ¿No hay evaluación? Ay, Dígame. ay, qué pena. Profe, buenos días, que si no nos va a hacer el parcial hoy. El parcial es hoy, entonces. Sí, Bueno, profe. ¿ya tienen los grupos formados para que vayan Sí, profe. Sí, profe. pasando por grupos, cierto? Bueno, ¿los temas ya están delimitados? No, No, señor, no tenemos temas. no, señor. Profe, es que tú no nos habías informado si era por grupos ni los temas. Bueno, entonces hagamos lo siguiente, pues. Es decir, ustedes se organizan por grupos, ¿correcto? Por grupos. Entonces, ¿como cuántos alumnos son? Son como ¿Quiénes? 45, me dicen por aquí. En este 45, ¿de acuerdo? momento. Sí, profe, tenemos grupos de A5, no sé si conservamos esos grupos. Me parece muy bien. Grupos Doctor, hay 47 en total, pues en la lista. 47 total en la lista. Bueno. Bueno, los temas que hemos visto, ustedes los tienen ahí anotados, ¿cierto? Eso es lo primero. Profe, pero o sea, es que no tenemos exactamente qué es lo que debemos hacer de los grupos. No nos ha dicho nada. Bueno, O sea, por eso, las entonces, directrices. Ujú. entonces forman grupos. Lo siguiente es los temas que hemos visto. Y sobre esos temas, entonces yo pregunto, ¿sí ven? Entonces, repasemos cuáles son los temas que hemos visto.
Bueno. Entonces, ¿qué vamos? ¿No tienen los temas que hemos visto? Sí, profe, tenemos los temas, pero a ver, permítame. Usted sabe que el pero es la palabra más triste del castellano. Ay, bueno, profe, qué pena. Mire, tan linda, tan inteligente, pero Pero qué lenta. el pero daña todo, daña si es linda, si es inteligente, el pero se tira todo. Sí, profe, bueno, hemos visto contratos, Sí. contratos de convención, bueno, está lo de concesión de servicios personales, bueno, en fin, los tipos de contrato, condiciones, extinción de contratos, hemos visto nulidad, el consentimiento en la compraventa, contratos nominados o atípicos, innominados o atípicos, promesa de compraventa, requisitos, el precio, requisitos del precio, mora también, ay sí, lesión enorme, bueno, no sé si, bueno, acá, obligaciones del vendedor, la fuerza mayor, obligaciones del comprador, lo que vimos ayer, objeto de la entrega, obligación de pagar el precio, y no sé si alguien también quiere comentarnos. Bueno, Eso ok, perfecto. Ujú. Entonces, los grupos, porque a mí me hicieron una pregunta que si ustedes están organizados en grupos, que si esos grupos siguen. Pues, claro. Entonces, si tienen grupos de A5, pues muy bueno. Entonces, muy bien, entonces cojamos el primer grupo. ¿Quién es el primer grupo? ¿Quién? Creo que nosotros, Emperatriz, Emerson, Sebastián, Perfecto, Mauricio y Sergio Tello. perfecto, me parece. Muy bien. Entonces, Ah, pero Sergio Tello no está. ¿O sí? un tico, yo voy a ver si tengo aquí el listado. Un segundo. Entonces, bueno, aquí tengo ya el listado.
Contratos civiles del tercero B diurno, ¿cierto? Este es Sí, el señor. tercero B diurno. Bueno, entonces, el primer grupo está formado por, ¿me van diciendo? Mauricio Triana, Emperatriz Velasco, Un momentico, vamos. Triana. Triana Vargas, Mauricio, sí señor. Es el número 50. ¿Quién más? Emperatriz Velasco, Velasco, Suescún, Emperatriz. La número 55. ¿Quién más? Sergio Tello, Tello. Emerson Tangarife Tangarife. Sí. y Sebastián Zapata. Zapata Rodríguez, Robert Sebastián. Bueno, perfecto, ok. Muy bien. Entonces yo me quedo con ellos. Los demás tengan la amabilidad, como decimos en teatro, hacer mutis por el foro. Es decir, Sí, hacer mutis por el foro. Muy bien, profe. que los demás se alcanforan. Entonces me quedo con Zapata, con Velasco, con Triana, con Tello y Tangarife. Ok, los demás se pueden alcanforar. Gelo pregunta a Tello, ¿qué es lo que más bello tiene Irene? Pues lo que más bello tiene Irene es lo que más bello tiene. Bueno. ¿La agarraron? Zapata, Velasco, Triana, Tello, Tangarife. Bueno. Entonces, lazo la pregunta a estos 5 distinguidos alumnos. El concepto universalmente más aceptado que tenemos del contrato se sustenta en lo que se ha denominado, repito la pregunta, el concepto universalmente más aceptado que tenemos del contrato se sustenta en lo que se ha denominado, 2 puntos. ¿Qué? ¿Cuál es el concepto? A ver. Profe, el Sí. contrato pues es un acuerdo de voluntades que tiene por fin crear obligaciones, bien a cargo de una o a cargo de todas las partes. Listo, entonces, listo. Concrete la respuesta. Pues yo tengo claro, profe, que el contrato es un acuerdo de voluntades. Listo. Usted lo tiene claro y yo lo tengo igualmente claro. Ese es el sustento. El concepto de contrato se sustenta en lo que se llama acuerdo de voluntades. Bueno. Nuestro código, ¿cómo define al contrato? Que es una convención que se obliga a hacer o no hacer. Y esa convención, ¿qué nombre le damos? La prestación. No, de denominación. ¿Cómo lo llama el código? ¿Contrato de convención? No. Hablamos del acuerdo de voluntades, ¿cierto? Entonces ahora yo les pregunto, ¿el código cómo define al contrato? Un acto jurídico, bro. Exactamente, por un acto. Jurídico, exacto. Y entonces, según el 495, ¿qué es acto? ¿Tiene el código ahí? No, yo tengo notado que es la parte por la cual se obliga a dar o hacer o no hacer alguna cosa.
Repítame eso desde el comienzo. Cuando fuimos a dejar. Es un acto por el cual una parte se obliga para Entonces con otra. el código ¿cómo llama al contrato? Contrato convención. Acto. Acto jurídico. Acto. El acto jurídico. Un acto. Exactamente, el acto jurídico. Pero sí, se llaman actos jurídicos porque son declaraciones de voluntad que crean, modifican, extinguen derechos. Y entre estos actos jurídicos se destaca precisamente el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato crea derechos y obligaciones. Un acto. Pero cuando dice es un acto por el cual una persona contrae para con otra, ¿a qué contrato se está refiriendo? ¿A uno bilateral, o contrato bilateral? A ver, si será bilateral. Una persona, ¿me repite? Discúlpeme, profe. 1495, déjenme. Yo me busco. Unilateral, profe. Cuando es entre dos personas no es bilateral al corresponderse una a la otra. Espera un momentico, voy a buscar mi Pero creo que es el código grupo civil, número ¿dónde 5, está ¿no? mi Es código? nosotros nomás. ¿Qué hiciste, Los que código? están en parcial, los demás cierren el micrófono, por favor. Sí, porque somos nosotros. Sí, tía. Bueno, no tengo el código a la mano, pero yo me acuerdo muy bien que el 1495 dice que es un acto por el cual una persona contrae para con otra una determinada prestación, ¿cierto? Una obligación, una prestación positiva de dar, hacer, o una negativa, no dar, no hacer. Entonces, pareciera que el 1495 se refiere a qué tipo de contratos. Pareciera que el artículo se refiere a qué tipo de contratos. Pues, profe, en ese caso sería, si una de las partes se obliga con la otra, es unilateral, ¿cierto? Claro, claro. Y el bilateral es cuando los dos se obligan Sí, recíprocamente. pero la definición del código, ¿a qué contrato se está refiriendo? Unilateral. Convención. Ah, ya. ¿Al cual? Unilateral. Claro, al unilateral. Como si todos los contratos fueran unilaterales. ¿Sí ve qué error del código? Una persona deudor contrae para con otra persona acreedor una obligación positiva de dar a hacer. Una persona. Entonces pareciera que se refiere a los contratos unilaterales. Entonces, lo que caracteriza al contrato como acto jurídico, ¿qué es? Repito, ¿cierto? Dijimos que el contrato es un acto jurídico o una convención que crea obligaciones. Y es un acto que se hace con la intención de ¿qué? De obligación. Una obligación. Con la intención de ¿qué? De obligarse. Crear obligación. De producir un efecto jurídico legado íntimamente a la voluntad de las partes. Eso es lo que tenemos por contrato. Entonces es un acto jurídico o convención que crea obligaciones. Entonces es un acto que se hace con la intención de crear, modificar o extinguir derechos. Bueno. Y entonces,
¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Se pueden dividir en dos grandes ramas, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Eso lo tenemos que tener claro, porque ustedes ya ganaron obligaciones. No los puedo mandar a estudiar obligaciones. En el artículo 1494, las fuentes de obligaciones es el concurso real de las voluntades de dos o más personas, contratos o convenciones. Pone ejemplos, como en los contratos. Otra vez, las obligaciones nacen ya del curso real de las voluntades de De las dos voluntades o más personas, como ¿Cómo? los contratos como en los o convenciones. Exactamente. Entonces, Es de ¿cuál una- es la, pues, perdóneme, cuál es la fuente? las voluntades, Exacto. Entonces, las entonces, fuentes se dividen en dos grandes ramas. Primera, las que nacen de la voluntad de las partes, que se llaman también voluntad de las partes. O, ¿Consensuales? ¿Consensuales? no, mi amor, convencionales. Convencionales. Oh, Las que nacen de la voluntad de las partes o convencionales. Porque es que el código identifica contrato con convención. Contrato o convención. ¿Sí? Contrato o convención. Pero entonces, concretamente, las obligaciones nacen del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Es decir, las que nacen de la voluntad de las partes o convencionales. ¿Cuál es la otra gran rama grande? Si unas se forman con convenciones, las otras ¿cómo se forman? de una obligación. Mire, si unas se forman con convenciones, las otras ¿cómo se forman? De las legales, profe. O sea, ¿de qué manera se forman? Que provienen de la ley. Sí, básicamente que provienen de la ley. Bien, quédese ahí. Dijimos, por ahí un montón de ruidos. Las fuentes se pueden dividir en dos grandes ramas. Las que nacen de la voluntad de las partes o las convencionales. Eso ya lo dejamos clarito. Y la segunda, las que se forman como... Actos jurídicos, profe. ¿Por qué no van atando cabos? No pierden el norte. Otra vez. Las fuentes se dividen en dos grandes ramas. Las que nacen de la voluntad de las partes o convencionales. Y las otras, las que se forman... Por la ley. Busque a ver sus apuntes. Sin convención, hombre, sin convención, no. No, dijimos que las primeras nacen de una convención. Y tenemos que el código identifica contrato con convención. Entonces las primeras son convencionales. Y las segundas las que se forman sin convención. ¿Cuáles son esas? ¿Los involuntarios? No, señor. ¿Lo que había dicho ahora de las consensuales? No, a ver. Tampoco, profe. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? ¿Cuáles son? Que dan mal, dan son los ejemplos. Esa es una enseñanza muy mala en todas las universidades. Fuentes de las obligaciones y dan son los ejemplos de las fuentes. Fuentes de las obligaciones son ¿cuáles? Contrato, cuasicontrato. Eso. Enriquecimiento sin causa, el testamento, la herencia. No. Ya demasiado. El contrato, el cuasicontrato. ¿Cuál más? La ley. El delito, el cuasidelito y la ley. Entonces, ¿cuáles se hacen sin convención?
delito, cuasi delito y la ley. Las ilícitas, un contrato que No, no es lícito. no. ¿No? No. Mm, La ley. La ley. sí, profe, ya lo había dicho un compañero. Pero Sí. ahí el compañero que estoy preguntando, si ya lo había dicho, ¿por qué no lo volvió a decir? Porque no tiene fe en lo que cree, en lo que estudia, en lo que tiene. Entonces, contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y ley. Pero entonces, ¿será que la fuente es el contrato? ¿Cómo dice el código? ¿Cuál es la fuente? Lean el artículo, leanlo, hombre. Dice el artículo 1496. Dice, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos, ya a No. consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos. Sí, pero se trabó la primera parte. Donde dice, las obligaciones van Sí. del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones. Quédese ahí, quédese ahí. ¿Cuál es la primera fuente? Las Vean. voluntades. ¿Cómo dice el código? Dice, las obligaciones va del concurso real de las voluntades. Va. No, léame bien. Hágame el favor, lea. Dice, ya del concurso Eso sí real. no se lo permito, que a este Dice, nivel no sepa leer. Las Sí. obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Listo. ¿Cuál es la fuente? Las voluntades. El concurso real de las voluntades de dos o más personas. Deme un ejemplo de eso. Lo tiene ahí, lo tiene en la nariz, tiene el ejemplo. Pues ahí está el contrato. Exacto. Podría ser. Cuando la ley dice como tal cosa, como tal otra, está dando ejemplos. Entonces mire cómo están enseñando de mal las obligaciones en las universidades. Las obligaciones nacen, primera fuente, las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Luego, la primera fuente es el concurso real de las voluntades de dos o más personas. Deme un ejemplo. El mismo código le dice, como en los contratos, como en las convenciones, ya de un hecho voluntario a la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia, en todos los cuasicontratos. ¿Sí? ¿Sí están entendiendo cómo es la cosa? Sí, señor. Están dando como fuente de obligación los ejemplos. El contrato es un ejemplo, porque la fuente de obligación no es el contrato, es el ejemplo. El concurso real de las voluntades de dos o más personas. Esa es la primera fuente. Deme ejemplo de la primera fuente, los contratos o convenciones. Bueno, entonces, esa es la primera fuente. ¿Cuál es la segunda fuente? Estoy preguntando a los del grupo, ¿no? Un hecho La voluntario. aceptación de herencia. Sí. Aceptación de una herencia y por Dios. ¿Cuál es la segunda? Hecho voluntario de la persona que se obliga. Listo, esa es la segunda fuente. Deme un ejemplo. Aceptación de una herencia o legado. Perfecto. Y en todos los Cuasicontratos. Cuasicontratos. Y entonces se van dando cuenta ustedes que las fuentes no son el contrato, el cuasicontrato, son los ejemplos. Segunda fuente, ya de un hecho voluntario, la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia y en todos los cuasicontratos. Entonces ya tenemos el segundo ejemplo, los cuasicontratos. Pero enseñamos mal los profesores. Fuente de las obligaciones, el contrato, el cuasicontrato. No, señor, eso no dice el código. Se están dando los ejemplos como si fueran las fuentes. Son los ejemplos. Las fuentes ya son distintas.
Segunda, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga. Un hecho voluntario, esa es la segunda fuente. Ejemplo de ese hecho voluntario, la aceptación de la herencia. Y en todos los cuasicontratos. Entonces, contrato, cuasicontrato. ¿Cuál sigue en la enumeración de la fuente de las obligaciones? Un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. Exactamente, esa es. Ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria, perjuicio a otra persona. Ejemplos. Delitos. ¿Y cuál? ¿Cuál más? Y lo que dispone la ley, profe. No, señor. Los delitos sí. ¿Cuasidelitos? Exactamente, pero no lo diga conmigo. Delitos y cuasidelitos. Entonces, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. Esa es la fuente. Deme el ejemplo. Los delitos, cuasidelitos. Y finalmente, ¿cuál es la última fuente de las obligaciones? La ley. Exactamente, ya a disposición de la ley. La ley. Deme ejemplo. Está como entre padres y los hijos de familia. Correcto, disposición de la ley. Entonces son obligaciones legales. Entonces se dan cuenta ustedes cómo les enseñaron de mal. Y los profesores tienen el artículo y no lo leen. No saben interpretar. Las obligaciones nacen del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Y el código trae ejemplos, como en los contratos o convenciones. Segunda fuente, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga. ¿Cómo? ¿Cómo? Deme un ejemplo, como en la aceptación de una herencia en los cuasicontratos. Ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. Deme un ejemplo, como en los delitos y cuasidelitos, doctor. Ya por disposición de la ley. Deme un ejemplo, como entre los padres y los hijos de familia. Así se debe estudiar el derecho. Así lo estudio yo. Así se debe estudiar. De lo contrario, los martirizan a ustedes, los vuelven memoristas y los obligan a convertir el cerebro en una grabadora. No, cuando ustedes sean jueces de la República, al despacho entra un problema. Cuando a la oficina de ustedes vaya un cliente, el cliente le lleva un problema. El cliente no le está diciendo, mire doctor, ¿quiere decirme cuáles son las fuentes de las obligaciones? Usted tiene un contrato, una convención, el contrato es ley para las partes. Entonces, las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con la intención de dañar, constituye un delito. Y si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. ¿Sabe quién dice todo eso? El Código Civil chileno. Entonces, las fuentes son el contrato en las convencionales, el cuasicontrato en las que se contraen sin convención, si el hecho de que surgen es lícito, y si el hecho es cometido con la intención de dañar, constituye el delito. Y si el hecho es culpable, cometido sin intención de causar daño, constituye un cuasidelito. Cuasidelito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin la intención de dañar, constituye un cuasidelito o ¿qué más? O culpa. Por eso, la definición tan sabia
que en su momento, y hace cuántos siglos, llevó Justiniano a las institutas. En el libro tercero, título 13 de las obligaciones de las institutas de Justiniano, se tiene esta definición. Obligatio est juris vinculum quo necessitate astringimur, alicuyo solvende rei secundum nostra civitatis iura. Amén. Entonces, la obligación es un vínculo de derecho formado según nuestro derecho civil y que nos obliga a pagar alguna cosa según el derecho de nuestra ciudad. Esa es la definición que trae las instituciones, las institutas de Justiniano. Bueno. ¿Qué serían entonces los cuasicontratos? A ver, ¿los cuasicontratos son hechos lícitos o ilícitos? A ver, grupo. Son hechos lícitos. Exacto, los cuasicontratos son hechos lícitos, libremente ejecutados en virtud de los cuales el autor se obliga a actuar con convención o sin convención. Con convención. Hechos de no convencionales. No convencionales. Son hechos no convencionales. Un momentico. Otra vez. Los cuasicontratos son hechos lícitos, libremente ejecutados, en virtud de los cuales el autor se obliga mediando convención o sin mediar convención. Sin convención. Sin convención. Claro, sin mediar convención, ni pacto expreso entre los intervinientes. Sergio, apaga un poquito. ¿Qué cuasicontratos conocen ustedes? La gestión del negocio ajeno. La gestión del negocio ajeno, sí. Eso entra dentro de la agencia oficiosa. Deme otro ejemplo, otros ejemplos de cuasicontratos. El cobro de lo indebido. El cobro, lo contrario. Dígame lo mismo, pero de distinta manera, en forma contraria. ¿Pago y lo indebido? El pago de lo indebido, ¿lo indebido es lo debido o no debido? Lo no debido. Exacto. Entonces, el pago de lo no debido, ese es otro cuasicontrato. Y deme uno que lo trajo Álvaro Pérez Vives como fuente de las obligaciones. El tatá sin causa. El tatá sin causa. Enriquecimiento sin causa. Exactamente. Entonces, la comunidad, el pago de lo no debido, el enriquecimiento sin causa o torticero, como dicen otros, la agencia oficiosa, son algunos de los cuasicontratos. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué obliga el contrato? Porque se presume la buena fe de los intervinientes. Sí, eso es cierto. Pero eso es un elemento. Pero ¿por qué obliga? ¿Qué pasaría en Colombia y en el mundo
si no se cumplieran los contratos. Ustedes leyeron la obra de Juan Jacobo Rousseau, El contrato social. Hace tanto tiempo. Sí, doctor, ¿cómo? ¿En qué parte? Sí. Pues no es que recuerdo. Mire, todo lo que uno estudia tiene que tenerlo en la cabeza, haberlo entendido. ¿Sabe por qué no se acuerda? Porque usted lo metió en una cosa que se llama grabadora. Y la grabadora se va dañando. Y cuando usted lo necesita, va a buscar el cassette donde está grabado, no lo encuentra, o lo encuentra ya acabado. Pero si usted lo metió en el cerebro suyo, entendiendo el asunto, en la vida se le olvida. Cuéntenme una cosa, si no se cumplen los contratos en este país, ¿qué le sucede al país? Póngase a pensar que todos los contratos realizados en el país, ninguno se cumple. ¿A dónde llegamos? A un despelote, ¿cierto? Sí. Entonces, los contratos, ¿qué nos proporcionan? Una seguridad, un orden social. Y entonces, ¿cuál es la tesis de Rousseau? ¿Dónde está ese pacto social tácito de Juan Jacobo Rousseau? ¿Dónde se encuentra? Pues en la manera de vivir en sociedad, en ese acuerdo implícito. Eso, y la manera de vivir en sociedad, ¿dónde la encuentra usted? En los acuerdos. No, ¿dónde la encuentra? ¿En qué obra? Las leyes. ¿Sería un contrato social? ¿Y cuál es ese contrato social? ¿Cuál es? Es que eso es lo que hay que Es el entender. acuerdo, yo entiendo por contrato social que es un acuerdo que se realiza en el interior de un grupo, en este caso sería de la sociedad. Exacto. ¿Y creado por nosotros mismos. ¿Cuál es ese contrato social que nos obliga a todos? Son los derechos y deberes. ¿Y dónde están los derechos y deberes? ¿Con el Estado? En la Constitución. Constitución. En la Constitución. La Carta Magna. Póngale Constitución. La Carta Magna es otra forma de decirlo a la manera inglesa. Entonces, Juan Jacobo Rousseau nos dijo, el pacto social tácito, ese está en la Constitución. El contrato que todos hemos firmado y que todos aceptamos se llama Constitución. Ahí están nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras obligaciones. Todo está. Entonces, pues, otros dirán que es como Jeremías Bentham, que es un interés positivo en beneficio de la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno. Bueno. Ese contrato social lo podemos incumplir, lo podemos nosotros, los asociados, modificarnos cuando nos dé la gana. No, señor. No, señor, exactamente, no. Usted puede hacer todo lo que le dé la gana, pero la Constitución es intocable. Y entonces, sí se puede reformar la Constitución.
Sí podemos incluso hasta hacer una nueva constitución. Pero entonces, ¿quién hace eso? ¿Quién lo hace? ¿Quién es el constituyente primario? El pueblo. El pueblo, exactamente. El pueblo. Y entonces nosotros, pueblos, somos unos imbéciles que nombramos una cantidad de bandidos de sinvergüenza, los nombramos disque senadores, disque representantes, y ellos entonces dicen que nos representan en el Congreso. Entonces nosotros hemos nombrado un montón de vagabundos de sinvergüenza que van allá al Congreso a repartirse la marrana. Entonces la responsabilidad nuestra es por elegir a los que no tenemos por qué elegir, a todos esos bandidos, todos esos sinvergüenzas que se llaman senadores y representantes. Bueno, muchachos. Muy productivo, profe. Ay, yo no sé, yo... Aprendimos de otro autor. La verdad, por mi parte, pues, no había como leído así como por alto, pero no había profundizado bien. No, usted había memorizado, usted no tiene la culpa. La culpa la tenemos los profesores, que les exigimos de memoria a los alumnos. Y el derecho no es memoria. Si usted no entiende el derecho, está jodido. Se jodió. Se jodió. El derecho hay que entenderlo, no memorizarlo. Entonces, cojan los artículos y entiéndanlos, estudienlos, no memorícenlos. Miren esas grabadoras que ustedes tienen en sus lindos cerebros, arránquenlas y váyanse al lago de Totagua, donde quieran, y bótenlo en lo profundo del lago o en lo profundo del mar. Y dejen el cerebro sanito, sanito, quietico. No lo dañen, no lo toquen, porque el cerebro empieza a cumplir su función, a analizar, a entender las cosas, a entender. ¿Qué le pasa al niño? Y esto es una cosa cruel. El niño empieza con un alambrito a metérselo al tomacorriente. Quieto, mijo, no haga eso. Vea, papito, que no lo haga. Mire, no lo haga, vea. No lo haga, no se acerque ahí. No le vaya a meter el alambrito. Y dele, y joda, y joda. Pues déjelo. Metió el alambrito y ¡joder, puta, que corto tan berraco! Le pega le quema las manos. El niño berrea, mamá, mamá, mamá. ¿Entendió el niño? Ahí no está memorizando nada. Él entiende que si le mete el alambrito otra vez, le vuelve a pasar lo mismo. Y en la puta vida del niño lo vuelve a hacer. Entonces, el cerebro de ustedes es hermoso, es lindo. No lo dañen, no se lo tiren a punta de memoria. Bueno, entonces, todos se van a poner la mano en el considere, en el corazón, y me dicen de 1 a 5 qué nota sacaron, según las preguntas, según las respuestas, según el análisis. ¿Qué nota? 0. ¿Están para un 0? A ver, No, profe, no. Bueno, no están para un 0. ¿Están para un 2? No, tampoco. Tampoco. Entonces díganme, de ahí para arriba, porque no están ni para un 0, ni para 1, ni para un 2. Ustedes están en Ni qué para nota? un 5, ni para un 5 tampoco. Así que menos, profe. Decimos nosotros que un 4, 5. Eso es como muy generoso, ¿no creo? 4, un 4. 4, profe, 4. 4. No, están como con 3, 5. Con 3, 5. Y tendríamos que hacer otro examen, ¿cierto? Más adelante, pues esta sería una nota. Bueno, entonces yo los voy a sacar con un 3,5. Aló.